Cuestionamientos que surgen como una ocurrencia, es decir, aparentemente de la nada y de manera involuntaria. Esta aseveración no resulta nada difícil de aceptar porque ocurre constantemente. Al recurrir a la experiencia, te das cuenta, de repente, que una pregunta toca la ventana de tu mente y se queda reposando sobre el dintel de tus creencias al punto de agobiarte sobremanera, especialmente cuando trata de temas de la vida práctica inmediata. La idea que nunca se marchó, en mi caso, de mi aposento psicológico, surgió de un momento quizá menos drástico que como lo estoy contando. Esta pregunta surgió con una canción norteña, Mi Padrino, el Diablo. Después de trabajar todo el día, llegué por la tarde a casa y mi mamá estaba escuchando música, al mismo tiempo que terminaba de trapear la sala. Me pidió que me cambiara de ropa, pues estaba manchado con mezcla de cemento, y pues obviamente me metiera a bañar para posteriormente comer. Obviamente le hice caso, pero justo cuando estaba a punto de entrar al baño, sonó la canción antes citada. Esta ya la había escuchado infinidad de veces, porque es un clásico en muchas fiestas en el Estado de México y yo creo que en todo México, pero nunca había prestado suficiente atención a la letra para notar que en ella estaba vertida una mezcolanza de ideas bastante difíciles de aceptar y otras que me resultaron de una lucidez insospechada para este tipo de canciones. La primera pregunta que se me ocurrió fue, ¿por qué esa rola dice eso? En términos más formales, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad del contenido lírico de esa producción musical? Y posteriormente también me pregunté, ¿por qué la entiendo? Y en tercer lugar, ¿por qué estoy en acuerdo con alguna de las aseveraciones ahí cantadas y en completo desacuerdo con otras? Lo que terminó por que me ofreciera yo a realizar este video, a que le dedicara un poco más de tiempo a una pregunta que podría desechar fácilmente, es las acciones cometidas por la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el incentivar, por decirlo de alguna manera, el exhortar a los actuales cantantes de música vernácula a evitar, en la medida de lo posible, cantar música bélica, por llamarlo de alguna manera, y que hagan apología a la narcocultura. De ese modo nos planteamos la última pregunta, la más importante, la que justifica la realización de este video. ¿Es viable la exhortación, la petición, el consejo que nos brinda la presidenta Claudia Sheinbaum de evitar en la música vernácula lo bélico? Pues bueno, intentemos averiguarlo. En la canción Mi Padrino, el Diablo, lo primero que consideramos era lo siguiente. Recuerdo los tiempos cuando estaba morro. Me crié como un perro, me la rifé solo. Mi padre un borracho que me maltrataba. Edwin Luna, 2014, 2 minutos 40 segundos la duración de esta canción. Aquí se expresa la condición general en la que el personaje de esta canción vivió cuando era un infante. De este modo podemos vislumbrar que su contexto, por decirlo así, en el que se desarrolló, era pues poco propicio para la vida digna de un individuo. Por otro lado, es preciso señalar que el individuo está realizando un ejercicio de rememoración, el cual podemos afirmar está determinado por las condiciones precarias en las que él vivió. El padre, del que pudo obtener en un principio un conjunto de conocimiento a partir de la imitación, le proporcionó una comprensión de su vida similar a la de un perro. El individuo en cuestión obtuvo conocimiento necesariamente sobre un trato bueno o un trato normal por parte de este o de otro integrante de su familia, a saber, su mamá o inclusive su padre, especulando que su padre no era tan malo cuando no estaba borracho. Después nos cuenta que agarré la calle y luego los vicios. Nunca fui a la escuela, no conocí un libro. Sobre las banquetas dormí muy seguido y algunos cartones me cubrían el frío. Notamos que su contexto se va ensanchando, es decir, no cambia, sino que las experiencias que ahora el niño vive en la calle se agregan a las ya vividas en su seno familiar. Asimismo, podemos notar un primer choque con su contexto familiar con el contexto social. Lo interesante es que en este se está considerando adoptar creencias que lo llevan a ser un vicioso, estimando esto como todo aquello que considera el sujeto, según lo obtenido en su seno familiar, como perjudicial para su vida. Es decir, al menos tiene un conjunto de creencias lo suficientemente sólidas para saber que el camino que lleva es vicioso y que le puede perjudicar, que por X o Y razón lo siguió, pero al menos sabe en alguna medida que es perjudicial para su vida. Por otro lado, podemos advertir que el conocimiento posterior se limita al conjunto de la calle. Todo el demás conocimiento que pueda tener va a ser de ahí. De igual manera, se ahonda sobre las nuevas condiciones materiales en las que él ahora vive. Luego se nos dice lo siguiente: quedé bien debajo de un puente, pero algo muy raro pasó de repente. Un compa de negro me tocó la frente. Dijo, soy el diablo, te espanté la muerte. La plataforma donde obtuve la letra de esta canción, por cuestiones que desconozco, censuró la palabra drogado. Hecha esta aclaración, señalamos que nos encontramos en esta parte con una explicación sobre una posible muerte por el exceso de una droga,
la cual fue evitada por un personaje llamado el Diablo. No se puede saber si esta imaginería sobre la forma de un ser diablo vestido negro fue obtenido en el primer contexto o en el segundo contexto, es decir, si esta idea que tiene del diablo la sacó de él siendo un niño con su familia o la de él siendo un niño en la calle. En todo caso, podemos afirmar que proviene de un contexto más general, en tanto que comprende lo que quiere decir por diablo. En este punto de la historia nos encontramos con una unión entre la tradición y el individuo gracias a la figura del diablo, es decir, el conjunto de creencias particulares de un individuo que vive en las calles y algo más grande que él. Lo que le provocó un extrañamiento, pues considera, según el conjunto de creencias que pudo obtener, que tal acontecimiento pues no es común. Especulamos que tal vez en otro momento de la historia pudo ser más o menos común, tan así que antes del advenimiento del catolicismo, pues tal figura o idea era de suyo imposible. Sin embargo, su característica maniquea posiblemente esté inmersa en infinidad de momentos de la cultura humana. En suma, nos ayuda a ubicar una primera determinación histórica con respecto a la comprensión que tiene el individuo sobre la vivencia que él experimentó. De este modo, se podría ubicar espacio-temporalmente, investigando los contextos donde la idea del diablo permeó en un grado similar. Asimismo, en tanto que lo entendemos, podemos afirmar que la distancia entre nuestros contextos no es amplia. Dicho esto, continuemos con nuestra investigación. Cuando iba a pararme, me tomó del brazo. Me dijo: no temas, yo vengo a ayudarte, y una mejor vida voy a regalarte. Aquí encontramos el punto fundamental a debatir sobre la canción, pues podemos afirmar que lo que se estime por mejor vida depende de las condiciones que antes planteamos, a saber, la vivencia determinada por un contexto específico. La vida deplorable del individuo en esta historia determina en grado sumo su concepción de mejor, pues cualquier cosa que no sea vivir en la calle, sufrir de violencia intrafamiliar y evitar el padecimiento de abandonar el consumo de las drogas ya es suficientemente atractivo. Evidentemente existe una comprensión del individuo sobre la vida que lleva, considerando que no es buena. Asimismo, podríamos conjeturar que no esperaba pudiera cambiar. Después se canta que hoy vas a tener lo que siempre soñaste, a cambio de tu alma voy a apadrinarte. El primer punto es muy interesante, pues posteriormente nos explicará lo que considera el individuo por una vida mejor. Por otro lado, tomando en cuenta lo que mencionamos sobre la vida precaria en la que vive, la transacción puede parecer pues justa, aunque a partir de aquí planteamos las primeras desavenencias con el sentido vertido en esta canción, pero antes de ello es preciso señalar su conclusión. También consideremos importante subrayar el hecho de la transacción con el diablo y el apadrinamiento, pues nos permite tender otro hilo comunicante entre los contextos del individuo, nuestro contexto y el de la tradición en general en la que estamos inmersos. Véase que normalmente se suele estimar que con el diablo se pueden entablar tratos a cambio del alma o algún otro bien. En la historia de la música inclusive nos encontramos con el caso de Robert Johnson, hombre afroamericano que según la leyenda vendió su alma para tocar mejor que nadie en su tiempo la guitarra. Ahora, con respecto al apadrinamiento, entendemos la ayuda de un familiar con la intención de facilitar algunos inconvenientes de la vida en general. Esta idea abre una bifurcación bastante interesante, pues sobre ella se puede ceñir un rasgo característico de la cultura mexicana, un beneficio por corrupción e inclusive podría estar relacionado con negocios delictivos como el narcotráfico, aunque esto se sale de los límites de lo expuesto de manera tácita en la canción. Pero el que lo consideremos como una posibilidad, es decir, que se utilice la figura del diablo como metáfora, nos permite prefigurar el sentido que direcciona nuestra comprensión de la canción y por ello del contexto en el que yo me desarrollé y en el que pues México se desarrolla, y su analogía con la del autor, en virtud de un contexto general más amplio, es decir, el mexicano. Ofrezcamos entonces la conclusión de la canción. Si quieren saber qué pasó en la historia, ahí marquen al iPhone, se las cuento toda. Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas, manejo un Ferrari y visto a la moda. De este modo, conjeturamos que el individuo aceptó el trato con el diablo, de suerte que lo que siempre soñó fue mujeres, bienes materiales y el reconocimiento de los demás sobre él como persona con estas características. Dicho esto, mencionamos las posturas que sostenemos y las que rechazamos. La primera parte de la canción me parece bastante loable, en tanto que expresa condiciones sociales en las que desafortunadamente muchas personas viven, la violencia familiar, potencializada por el consumo del alcohol u otro tipo de drogas, y la situación de calle de los niños y su vinculación con las adicciones. No obstante, el giro que sufre la canción me parece una salida más allá de que sea fantasiosa, pueril, pues no abona en nada a las problemáticas antes mencionadas, inclusive considerando el viraje de la corrupción, conjeturamos que lo empeora.
Sopesando esta problemática desde la perspectiva que señalé sobre la revivencia, no podríamos realizar ningún tipo de juicio con respecto a las decisiones que llevaron al individuo de la canción a salir de su casa, vivir en la calle y consumir drogas, en tanto que no hemos vivido esas experiencias. Esto es así, pues al realizar un ejercicio mental, por ejemplo, de preguntarnos por lo que nosotros haríamos en esa situación, pues estas posibilidades serían abordadas de la perspectiva que uno ya posee. Es imposible desprenderse del todo del conjunto de creencias que sostenemos para intentar dar cuenta de lo que se podría o no hacer en X o Y situación. En ese sentido, lo máximo a lo que podemos aspirar es en intentar revivir dicha experiencia de manera mental, sin perder de vista, en la medida de lo posible, los prejuicios que se sostienen. Llegados aquí, problematicemos acerca de la concepción de una vida mejor que sostiene el individuo. Al principio estaba un poco en acuerdo con la postura de aceptar el trato que se le ofreció, pues considerando las condiciones precarias en las que vivía, era una decisión racional, pero cambié de parecer al considerar con mayor detenimiento la existencia del diablo, suponiendo que el individuo tiene la misma relación con la tradición que nosotros vivimos. Sobre esta creencia teísta, me parece absurdo cambiar el alma por una vida terrena finita, es decir, en el marco doxástico o en el marco de creencias religiosas del maniqueísmo, la existencia del diablo supone la de su contraparte, a saber, Dios. Además, también podríamos poner sobre la mesa pues la existencia de algo así como el cielo. Bajo este prejuicio, la mejor opción pues es morir, pues dadas las condiciones en las que tuvo que vivir, se podría estimar que esta última opción es algo plausible, es decir, pues si existe el diablo, no veo por qué no existiría Dios, y si Dios existe, no veo por qué me daría esta vida de mierda y no me permitiría ir al cielo. Pero bueno, estas variables parecen surgir con naturalidad lógica, pero eso es falso. Su procedencia la ubicamos en el marco delimitado de mi experiencia, cuando escuché dicha producción musical y se dilucidaron cuando las medité para que formaran parte pues, de este video. Esto separa ampliamente mi postura de la del individuo de la canción. La situación apremiante, las condiciones en las que se desarrolló y la dificultad de pensar racionalmente, dadas las sustancias nocivas que consumía, ponen su experiencia en un dintel pues muy particular. Aún bajo estas especificaciones, la conclusión de la canción me parece de lo más interesante por dos motivos. Primero, los bienes que se le ofrecen palidecen ante la posibilidad de una vida futura en el cielo, y dos, la postura servil con respecto al diablo demuestra que la decisión solo responde a un apetecer material inmediato. En relación al primer punto, estimé en su momento que era de reconocer su elección, pues ante todo decidió la vida en este mundo y no una más allá. Tal proceder es propio de un hombre fuerte, desde la perspectiva nietzscheana de la voluntad de vida y la salud del cuerpo, en tanto que se estaría dejando llevar por el apetecer grosero y natural. Aunado al punto 2, se le podría ensalzar aún más, pues deja que alguien más instruido y fuerte lo guíe en la vida. Sin embargo, en su momento me pareció repudiable la postura 2, pues tener que vivir bajo el yugo del apadrinamiento pues es desagradable. Por otro lado, reconsideré la postura nietzscheana y concluí que, de ser el individuo lo suficientemente fuerte, hubiera podido, desde el principio, afirmar su vida sobre la de su padre e inclusive cometer parricidio y no huir de este, escondiéndose en la calle y las drogas. No obstante, esto, como ya mencionamos, presupone una serie de prejuicios soterrados en nuestras consideraciones, propios de un contexto determinado, el cual nos impide tener la misma experiencia del individuo que aceptó el trato y por lo tanto la misma comprensión del fenómeno. Una vez pensé en todas estas posibilidades y argumentos, me pregunté si en lugar de haber vivido la vida tan complicada que le tocó al individuo, hubiera tenido una más llevadera, al ofrecerle el mismo trato, ¿cambiaría de opinión? De entrada, podemos afirmar que no sería el mismo hombre, en tanto que no tendría las mismas creencias, y por ello no se podría prefigurar de la misma manera. En ese sentido, sería un poco ociosa la pregunta, pero cambiándola de rumbo, es decir, reformulándola, ¿qué postura tomarían generalmente con respecto al trato las personas que le escuchan? Una forma sensible de la objetividad de la comunidad es la música. De ese modo, resulta evidente que yo pueda comprender el sentido de la canción, en tanto que ésta surgió en la misma comunidad originaria de la que se desprende mi vida, mi contexto particular. Por ello, es menester señalar cuáles son las características relevantes de dicha comunidad en la que se creó el corrido Mi Padrino, el Diablo. Para ello, hay que concentrarse en el conjunto amplio del género corrido, con la intención de posicionarnos en un horizonte hermenéutico que ilumine las condiciones que posibilitaron mi comprensión de la canción antes citada, la comprensión del individuo y por qué surgió. Esto para terminar de delimitar el por qué un corrido podría ser tan apetecible al oído de un individuo que vive en una situación similar, es decir, cuál es su grado de influencia real
en un individuo que comparte situaciones similares con el personaje que se está narrando en el corrido, lo que nos permitirá acercarnos a la pregunta que planteamos al principio sobre la exhortación que realiza Claudia Scheumann acerca de evitar los corridos bélicos y su apología. Pero eso lo tendremos que ver en el siguiente video. Por el momento es todo. Recuerda, Smook PhD from Everyday.